Soy Gio de Fury de Streamcaster Match y hoy les vamos a presentar lo que va a ser la fiesta del Magic este 31, 1 y 2 de abril en lo que va a ser acá, el hotel de convención Grand Palace en Santiago Centro, en Santiago de Chile. ¡Vamos! Se van a encontrar 9 países de Latinoamérica: Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú, Argentina y Chile en lo que va a ser este regional latinoamericano. El Hotel Grand Palace, en donde va a ser el corazón del evento. ¡Vamos! Antiguamente, en algún momento se hizo el GP de Santiago, se hizo acá mismo, y anteriormente también hemos tenido otras nacionales de Magic acá en este salón de eventos. Entonces es un salón de eventos que, si bien la gente local de Chile y que sea otra gente internacional pueda o ya conoce. Oye, mención a el diseño. Yo creo que si hay algo que me ha encantado y me gustó, fue el diseño que se le dio a esta liga, que es el South American Magic Series, que es propiamente latinoamericano, tiene varios guiños a lo que es nuestra naturaleza, la cordillera de los Andes que atraviesa todo nuestro Fuente de Maná, la llama y el loquito, por supuesto, y ahí están, por supuesto, todos nuestros 9 países que están involucrados en lo que es el Magic Series. Así que esto yo creo que es una gran diferencia de lo que tenemos de este torneo, de esta liga, porque ya tenemos una gráfica, ya tenemos un diseño, ya estamos hablando de una liga que está corriendo, donde se reconoce a Latinoamérica dentro de lo que es el circuito de Magic, y eso yo lo encuentro, para mí, valorable. ¡Vamos! Y acá de lejos, un saludo por acá, lejos, la hermosa, el playmat de la gloria. Mira esta hermosura, qué lindo, qué lindo. ¿Este es como el playmat oficial? Sí, este es el playmat oficial del South American Magic Series. Yo creo que quizás uno de los artículos más simbólicos de toda esta serie de torneos, porque si hay algo con lo que los jugadores de Magic se quedan es con el playmat. El playmat es la gloria, el playmat es el torneo, el playmat es el recuerdo. Yo creo que el momento en que uno se jubila del Magic, va a colgar todos sus playmats importantes en su pared y se los va a mostrar a su nieta, ¿cachai? Le va a decir, mira, esto fue lo que yo logré en mi vida. Y por supuesto, este playmat tiene que estar en esta colección. Por acá vamos a tener el sector de los accesorios con los chicos de Black Fairy, donde tenemos toda clase de protectores. Se sabe, señores, que no se puede jugar Magic sin unos buenos protectores, no, para nada. Eso es importante de la estética del juego, que también influye mucho. Sí, uno es caprichoso. Yo tengo mi color de protector. ¿Cuál es? Mi color de protector es Dragon Chill Gold. El cover. Este es mi color de protector. ¿A dónde está? No está. Yo juego... No, el gold... No, el gold no tenemos acá. Pero, por ejemplo, ese es mi color de protector. Yo lo amo, yo juego, bueno, todos mis mazos, todos mis mono red juegan eso. ¿Cachai? Ese es mi color de protector. Si no hay, me siento ofendido, ¿no? Como que está usando ropa sucia. No, ese es su traje de gala. Y cachai que tengo 2 tipos de protectores. Los viejos para torneos casuales y los nuevos para eventos importantes, así como de gala, de torneos heavy, así. Por favor, ponte el traje que hoy día vamos a torneo. Ponte el traje que hoy día vamos a torneo. Ahora vamos al salón principal del evento, a la gloria acá donde se juega. Y bueno, aquí tenemos una linda exposición de diferentes tipos de playmat. Yo creo que el playmat es un momento, algo rico, por lo cual el jugador de Magic siempre trata de tener. Y acá ya tenemos lo que es la gloria. Aquí está, por lo que estas 130 personas de Latinoamérica van a venir a jugar. Aquí se va a ver la magia, aquí se va a ver la lucha, aquí se va a ver el cerebro quemado, las decisiones. Aquí va a estar la gloria, señores. Hoy día hemos tenido muchas moledoras. Ya creo que se jugaron al total como de 6 o 7 moledoras. La moledora es un formato de torneo rápido, ya caliente para echar el torneo el día de mañana. Recuerden que hoy día estamos en el día viernes, en la que se juegan 16 personas, 4 rondas y eliminación directa. ¡Pa, pa!
Y el último que entra, compadre, los dioses del Magic han decretado que usted puede entrar al torneo y entra directamente el día de mañana. Hoy día se jugaron creo que aproximadamente, entre 6 o 7 moledoras y todavía se están jugando moledoras. De hecho, como pueden ver acá, de aquí en adelante ya estamos en el sector de moledoras. Como pueden ver, el salón es bastante amplio. O sea, si podemos hacer una panorámica, aquí es donde mañana se va a vivir la magia. Aquí es donde mañana estos clasificados a lo largo de toda Latinoamérica van a estar luchando por un cupo para ser el campeón latinoamericano de Magic. Y no solamente el campeón, sino que también poder ir a tener una invitación a un Pro Tour. También, bueno, los jueces, por supuesto, todo esto está siendo fiscalizado por un sistema de jueces internacional. O sea, para esta clase de eventos llaman a la Liga de la Justicia de los jueces de Magic, ¿cachai? Que vienen de parte de toda Latinoamérica con sus distintos niveles para poder cubrir con el nivel más alto de reglas competitivas de lo que va a ser este torneo. Háganle un enfoque a este hombre, háganle un enfoque a este hombre. Aquí está nuestro canal de televisión con patas. Nicolás Tejía, venga para acá. Salvatore. Nuestro canal de televisión que está dándolo con todo ahí, el señor Cable. Y por acá Pablito Osorio. Pablito, venga para acá, Pablito. No, yo sé que a Pablito no le gustan las cámaras, pero es nuestro hombre detrás. El señor de las estadísticas. En 3 tiempos, compadre, el meta sacado del torneo. ¿Qué está a la deriva? ¿Qué está hacia abajo? ¿Cuáles son las tendencias? En 4 tiempos. Ah, mira, ven, por acá. Estas van a ser las mesas en las cuales vamos a transmitir el Future Match, ¿ya? Como pueden ver, todo un sistema de cámara alineado y cuadrado que precisamente es Nicolás Tejía junto con Pablito Osorio en nuestro departamento técnico los que se están encargando de que todo esto salga bien, porque ustedes, claro, ustedes ven que llegan las cámaras o ya te llega la imagen, pero sinceramente para que eso pase es un montaje de televisión, ¿cachai? O sea, Nicolás Tejía es un canal de televisión con patas, impresionante, ¿cachai? O sea, Canal 13 debería contratarlo. Por supuesto, la buena iluminación como corresponde. Me queda mejor a mí la llama, debo decirlo, sí, debería ser, me queda mejor la mí la llama. Casi el mismo pelo. Envidiosa. Un poco de hincapié también y espacio de tiempo a lo que va a ser el cambio de pantalla de nuestro señor director, para que todo lo que salga a través del aire sea de un carácter profesional. Mañana, por ser un evento clasificatorio regional, la lista se inscribe el día anterior a través de MTGML. Entonces estaban avisando de que los jugadores que están o que van a jugar el torneo tienen hasta hoy día a las 9 de la noche para poder inscribir la lista. Lo cual igual es una figura súper complicada, porque uno como jugador de Magic hasta el último minuto tú nunca estás seguro con la lista que querés jugar, weón. ¿Cachai? O sea, es motivo causal de descalificación. Ya tiene que estar inscrito en la lista, porque eso es lo que se basa en los jueces después para poder evaluar, para que no le podés cambiar ninguna carta antes del mazo. Generalmente en un torneo de nivel competitivo eso se hace con lista escrita y se entrega en el torneo para que no puedan haber cambio de cartas. Pero en este nivel de torneo se hace el día anterior, lo cual le agrega una dificultad mayor, un mayor nivel de ansiedad, porque uno hasta el último día en la noche, ¿cachai? Hasta el último testeo está cambiando la carta, ¿cachai? Así es como que uno espera una revelación de los dioses. Keter, acompáñame. Mira. Keter. Escúchame. ¿Qué estás esperando para mandar tu lista? Una luz divina. ¿Ves? Te dije decir eso, güey. Es una luz divina. Uno espera una luz divina a último minuto. Así una paloma volando, digo, voy a jugar otro negar. Sí, no, le voy a poner el segundo negar al side, sí, porque no, güey. Segundo negar, si esa paloma me dijo que tendría que jugar. Una luz divina, loco. Porque quizás eso es lo lindo del Magic, ¿cachai? Una de las gracias que tiene el Magic. Las matemáticas no bastan para poder explicarlo.
siempre hay algo más, un tercer sentido, una intuición, un amigo, una persona que te dijo algo y uno siempre está ahí atento a esas señales. ¿Ah? La luz divina, la palomita volando, así como que, no, voy a cambiar el cyborg, no, voy a agregarle otra carta a esta, no, voy a jugar la tierra 26, no, voy a jugar la tierra 24, no, ok, voy a jugar 25 tierras. Como siempre está ahí. Y eso generalmente es como antes de arrancar el torneo, porque ya se cierra la lista, agarra el torneo y ya arrancó, ¿cachai? Pero como hoy día es el día antes, está el nivel de la tensión. Imagínate, ¿qué horas son? Son las 7:22 de la tarde. Hasta las 9 para mandar la lista a Keter, y Keter está ahí, esperando a los dioses. Que los dioses me digan algo. ¿Ah? Le quito la tierra. Eso es parte del Magic y parte de lo que se ve en estos días de torneo. Este va a ser el salón de transmisión, en donde vamos a estar transmitiendo junto con los chiquillos de Five Color Caps. Como pueden ver, es un salón grande. Y aquí está el maquinón. El maquinón junto con el PC, que nos va a brindar, nos va a transmitir a lo largo de toda Latinoamérica, junto con los asientos, junto con los micrófonos, para que el día de mañana podamos hacer la transmisión online a toda Latinoamérica de lo que va a ser este hermoso torneo, el South American Magic Series, en la que Streamcaster Mage, junto en colaboración con Five Color Caps, está tratando de dar una cobertura a este torneo, cuyo objetivo es, y eso yo creo que nuestro director Nicolás Tejía lo ha dicho todo el rato, dar una cobertura profesional, demostrar que se pueden hacer cosas profesionales a un gran nivel, y es el momento en que el mundo del Magic, el fin de semana en el que el mundo del Magic nos va a estar mirando, y nosotros queremos estar a la altura de eso. South American Magic Series. Los mejores jugadores, 9 países y $45,000. Todo en un solo lugar. Five Color Caps y Streamcaster Mage se unen para esta gran transmisión. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril, coverage oficial de la final regional del South American Magic Series. Aquí estamos, amigos, junto a Alexander y Gio en la final regional del Sudamerican Magic Series, el mejor evento de aquí de la temporada y la mejor compañía también. ¿Cómo estás, Alexander? Muy emocionado, Oscar, el día de hoy, partiendo tempranito este 1 de abril del año 2023, donde estamos acá en el Hotel Grand Palace, donde vamos a transmitir lo que va a ser esta final regional latinoamericana del South American Magic Series. Es la mejor compañía con Oscar, el patrón Vilches, acá de Five Color Caps. Bueno, fue un trabajo súper arduo, trabajamos harto, hicimos pruebas, nos salió todo bien. Y estamos contentos, estamos emocionados de parte de esto, que queremos partir luego, que se vea la calidad que estamos demostrando hace tiempo. Impresionante cómo hemos vivido esta venganza de Julián Prado versus Alejandro Sepúlveda, la misma final del SAMS. Y da la manito, da la garra, tenemos la primera victoria para Julián Prado en lo que es la primera ronda del SAMS. Oye, espectacular el inicio del evento, con toda esa weá, con toda el comercial de Santiago de Chile, profesional. Arrancamos las 2 primeras rondas, weón, y nos dan la bendición del cielo, que toca el Jano con el Julián, weón, la final del SAM pasado. Loco, ¿cuántas posibilidades hay de que eso ocurriera? Bendecido por los dioses, nos dieron un partidazo, weón, así que fue un partidazo y fue maravilloso, así que puta, la segunda ronda ya salió rápida, ahora estamos en los descansos, el ambiente está a la raja. Yo voy a estar a cargo ahí en las mesas y un poco en la entrevista, y lo que haga que
haya que hacer, vamos a estar ahí. A mí me tocó partir con el scorekeeping en las mesas 1 y 2, llevar las vías, obviamente hacerle la presentación a los jugadores cuando llegan a la mesa y preocuparme de que todo esté en orden. Mira, las rondas se están viendo súper bien. Todo está fluyendo súper bien. Tuvimos la primera ronda, fue increíble, lleno total. Ahora nos queda un poco de tiempo, pero creo que está súper bien. No se complica la vida Andrés Monsalve, se va con el removal rápidamente y ataca con... Ataca con todo, quiere letal. Deja el scrap derecho, triple trigger. Si con el trigger puede ser letal. Ahí está. Sí, Le dio la mano. se acaba, le pega los 5 puntos de daño, no es suficiente letal para Alejandro Sepúlveda, que pierde sus 2 primeras rondas, y un Andrés Monsalve que tiene la victoria, amigos. Tremendo Blue Robot. Me desperté hoy de las 5 de la mañana. Esto es verdad. Me desperté a las 5 de la mañana, un poquito pasado, quizás 5 y cuarto, con una sensación de derrota, weón. Desperté derrotado. Así como que no, esta va a fallar, así como que los buenos en Canadá, en México, en todos lados van a decir, oh, los buenos esta cuestión no les funciona, toda la cuestión. Me parece que es pura ansiedad. Pero sé que creo que a medida que va a ir pasando la ronda me voy tranquilizando. Espero. Este buen trabajólico del Pablo, weón, se levantó como a las 5 de la mañana y se acostó a las 4 y media, así, weón, no durmió. Animal de mierda, weón, no durmió. Y me levantó a mí, ya, pues chico, toda la weá, yo ya no dormí, pues weón. Y más encima yo que tengo un sueño, para mí despertarme en las mañanas es un acto traumante. ¿Sí? O sea, despertarme es un acto traumante porque toda esta facilidad que yo tengo para hablar weá no es gratis, pues weón. ¿Cachai? Tengo un montón soy muy disperso y era un lugar distinto al cual uno duerme, había ruido, Santiago, el ventilador, todo durmiendo. Weón, tuve un montón de pesadillas, weón, estaba entre medio de esas pesadillas y me despierto, weón, así como con Pablo, vestido como lo veis, por favor, muestren a Pablo. Y ven para acá, mira, Pablo vestido así, tal como está el weón, ¿cachai? Al lado de la cama, Gio, vamos, estamos listos, yo, ¿qué chucha se echó la puta acá, weón? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy? Está buenísimo, amigos. Ya empieza a ver nuestro amigo Andrés Urrea cómo esto se le arranca de las manos. Y match para Perú, amigos. Luis Allende 2-1 versus Andrés Urrea. El feedback de la gente ha sido espectacular. Para mí también, yo me siento muy cómodo dentro de todo esto. Me siento útil dentro de la comunidad y para mí eso es súper importante. Creo que el rol que estamos cumpliendo junto con Streamcaster Mage y Fight Color Hub es algo que realmente se está valorando. La comunidad da una respuesta importante, un feedback muy positivo, lo que es una bomba de ánimo para poder continuar dentro de este trabajo que se hace por amor al arte, amigo. El torneo va súper bien, va súper entretenido, poco a poco la gente se ha ido incorporando, lo que nos concierne a nosotros, el tema de la transmisión, han habido pequeñas cosas, pero ha ido todo mejorando constantemente, los viewers al principio, incluso en el reloj, la gente estaba viéndonos ya 50 personas, después fueron creciendo a 150, 175. Vamos a la mitad del torneo y encuentro que está súper comprometido por parte de los jugadores, los jueces y el equipo de transmisión. Guillermo Zulimovic de Uruguay se lleva los 3 puntitos, amigos, y le gana a Adrián Canepa de Perú en un 4, teniendo el 5-0. El nuestro auspiciador principal, House Chile, cómprenle, es muy bueno, maní confitado, exquisito. Y trajo más variedades, tiene Instagram para que lo sigan, Facebook, muy buenos productos. Vamos bien, vamos avanzando, se ve bien la ronda, algunos problemas técnicos, pero se pueden abordar y vamos para adelante, vamos. Vayan a las tiendas, háganse amigos y no duden de consultar, porque creo que Magic, lo más lindo, como dices, es Magic the Gathering, es Magic el encuentro, hay que encontrarse, hay que hacer amigos, hay que jugar. Exactamente. Y palabras al cierre. ¿Quieres mandarle saludo a alguien que te esté viendo la transmisión? Sí, por supuesto, a todos mis amigos de Uruguay, a la gente de España, a mi novia sobre todo y a mi familia. Perfecto, Guillermo. Para mí es una experiencia súper buena. Yo igual antes trabajaba con temas de casteo en otros videojuegos como League of Legends, pero volver a hacer esto igual es entretenido. O sea, es lo que me apasiona, el Magic me gusta mucho. Y en el tema de transmisiones, hacer entrevistas y hacer este tipo de dinámicas no es algo nuevo para mí, es algo que me gusta mucho. Así que la oportunidad se haya presentado lo encuentro súper bueno.
De desayuno, el Airbnb venía pelado. Desayunamos pan con Coca-Cola. Yo, ay, weón, mi guata, weón, quería cuidar el estómago porque no quiero, weón, estar transmitiendo todo el día. No quiero, weón, en algún momento tener una inconveniencia, que me salga un gas entre medio. ¿Sí? Voy a estar transmitiendo en medio un checopete, no pasa nada. Así que, nada, weón, llegué. Fui a buscar, weón, ya. Y yo soy café, loco, existo. Si no hay café, yo no arranco en las mañanas, pues, weón. Sí, no, weón, pues fui a buscar un maldito café. Esto que fue la weá de Starbucks que estaba cerrado. Por favor, véndame un café. Es que todavía no abrimos, por el amor de Dios, necesito un café. El circuito está creciendo junto con nosotros y los organizadores también. Es mucha la experiencia que se está recaudando, tanto en la parte técnica como en la parte práctica. Creo que solo nos queda crecer de aquí en adelante junto al circuito del regional. Ay, por fin pude conseguir mi maldito café. Y ahora va a pegar un swing de 15 vidas. Tienes 5 ácaros, 3-3 con lifelink y se acabó el partido. Cierra la mesa, amigos. ¿Dónde estaba el Invoke Despair? Lo gana Pietro San Ginés, amigos, el Etnia Agro 2-1 versus Juan Manuel Grandío de Argentina. Tremendo match, amigos, cerrando lo que es la sexta ronda y un Juan Manuel Grandío que se empieza a despedir del top. Apelando a los dioses del Magic. Fábula y la manito, señores. Luis Gallardo pasa. Nuestro representante de la quinta región de Valparaíso, señores, de Viña, con sabor a playa y arena, pasa y gana la ronda número 7 de este Sudamerican Magic Series. ¡Buenos días, Latinoamérica! ¡Buenos días, el mundo! Eran las 10:30, empezamos a conectar los computadores, que estamos trabajando con 4, y no se activaron. No había red. Yo en un momento estaba colapsado y dije, ya listo, esta cuestión no se hace. Llegaron las 11 de la mañana y iba a partir el top 8. Y dije, ya, esto ya a mí me está superando, así que no, chao, no hacemos nada. Yo creo que uno de los inconvenientes de estos 3 días fue armar y desarmar el set todos los días. Nos jugó en contra, de hecho fue uno de los factores de hoy día que nos desordenó el inicio, casi nos cuesta la transmisión. Quizás por seguridad de los equipos, pero nos puede haber costado la transmisión completa. Ayer funcionó súper bien, así no hubo ningún problema, estábamos parejitos. De hecho, llegamos el viernes, probamos, se conectaron los computadores, estaban en red, se veían las carpetas, se veían todo, el programa funcionaba, lo activábamos, se cambiaban las vidas, estaban los nombres, todo perfecto, hasta acá, por todos lados. No salir al aire, no cumplir con las expectativas y la calidad que veníamos mostrando, igual eso es difícil. Pero se salió, se logró, con trabajo en equipo, sin desesperarse, sí, ahorita, sin inventar cosas en la marcha, que no es la marca ni la etiqueta de nosotros. Nosotros venimos con algo preparado, se hace así, se mejora, pero no se trabaja sobre la marcha, no se inventan cosas en el camino. ¡Lo robó! ¡Lo robaste! ¡Oh, pero está el counter, hermano! Francisco Benítez lo robó. Robó el Farewell. No lo puedo creer. Si estaba bendito por los dioses del Magic. Con un demonio, Marcos. Francisco Benítez, el uruguayo. Sí, señores. Uruguay, ponte de pie. Ponte de pie y hacen una estatua a Francisco Benítez. Porque va al Pro Tour de Minneapolis. Lo que pasa es que yo siento que para toda la cobertura que le estamos dando a esta clase de evento, para todo lo que significa desplazarse, weón, de las diferentes partes de Latinoamérica, La Plata, la ritualidad que hay es muy poca, ¿ya? La ritualidad es una característica propia de lo que es Latinoamérica y pasa a un segundo plano. O sea, tenemos nuestro top 8, son nuestros campeones, vienen de diferentes partes de Latinoamérica. Y bueno, estoy atendiendo como que alguien fuera a comprar un completo, bueno, no corresponde, hay que darle un cierto énfasis, un realce, un reapunte, levantarlo, darse cuenta, el reconocimiento es sumamente importante como acto significativo. Loco, soy campeón, eres top 8 del sudamericano de Latinoamérica, siéntete orgulloso y mira hacia arriba, es tu maldito día de gloria, ¿cachai? ¿Cuántos de ellos han esperado durante años poder tener ese maldito día de gloria, weón? Lo que pasa es que en la mañana, al momento de empezar a hacer la configuración de la transmisión, hacer las pruebas iniciales, el router que está conectado al sistema de computadores que tenemos nosotros para transmitir empezó a no aparecer.
no podemos compartir archivos dentro de los computadores, que es una parte esencial de nuestro trabajo para la transmisión, y al no aparecer no podíamos ver las cámaras, no podíamos contar las vidas, nada, o sea, estábamos en la misma mierda. Estábamos así hasta que de repente Pero, a ver, llega Jimmy Lara y nos dice, oye, pero hagámoslo por Wi-Fi. Y yo le dije, mira, si es por Wi-Fi vamos a bajar calidad, se va a ver peor, se va a ver cortado y todo lo que le dije, yo prefiero que no. Yo no lo hagamos y lo grabamos y chao. Pablo, cánsame agua, me estuve medio ansiedad. ¿Me iban a grabar? Me estoy cuidando. ¿Le íbamos a grabar? Pues sí, pues si no íbamos a salir al aire no podíamos. O sea, según yo no podíamos. Desde 10:30 hasta las 11 de la mañana yo intenté sacar la cuestión adelante, tratando de ver qué pasaba. Me metí al router, unas configuraciones por aquí y por allá, reiniciar el sistema, reiniciar la configuración del router y de ahí para adelante, por ahí funcionó. Tiene el duel y sabe que tiene que entrar con pocos puntos de Toxic para poder solucionar esto. Entra la Se Wandering, acabó. se lo lleva. Luis Entró la Gutiérrez, Wandering amigo. para poder entrar. Y si allá va el chileno Luis Gutiérrez con Monoway Midnight, entra a la final de lo que es el South American Magic Series. Felicitaciones, Luis. Por favor, ¿qué partido te has llevado? Viviste de todo. Viviste float, viviste screw, viviste falta de top decking, pero has logrado resolverlo. Así sóbate la cabeza porque te lo mereces. Ha sido un partido difícil y te ha puesto en la final de lo que es el South American Magic Series. Entonces me estoy preparando para hacerlo como Jaime decía, de conectarlas por Wi-Fi y todo el tema, los dos computadores, los dos notebooks que están en la mesa de transmisión. Hasta que de repente llega El Salvador. El Salvador. Pablo Salvador Osorio Espínola llega ahí a salvarnos y dice, bueno, lo conecté a la red. Me metí al router, unas configuraciones por aquí y por allá, reiniciar el sistema, reiniciar la configuración del router y de ahí para adelante, por ahí funcionó. Pero como te digo, la idea es solucionar el problema, no inventar formas nuevas de trabajar en la marcha, solucionar el problema, buscar la solución, como fuese. Y si no se encontraba, no se hacía la pega nomás. Nosotros tenemos una marca, una calidad y de ahí para arriba. Si no, mejor no lo hacemos. Sí, ese era mi pensamiento, ¿se hace bien o no se hace? Pero como también el canal no era mío, Jaime llegó y me dijo, hagámoslo por Wi-Fi, mandamos las cámaras por internet y las reemplazamos por lo que teníamos y seguimos tal cual con todo lo demás. A ver, la decisión que toma, saca de fase al token, hacia abajo, tripula, ataca. Haciendo, y Le da la concede. mano, concede, amigos, Francisco Benítez, 2-0, tenemos un ganador, amigos, y nuestro representante regional para el Mundial es Francisco Benítez desde Uruguay. Felicitaciones porque hoy día gana el Magic y Domain es el mejor mazo de este torneo, único representado por Francisco Benítez, y con esto termina el torneo y de muy buena manera. Tremendo torneazo el día de hoy, 132 jugadores, $15,000 a repartir, un solo ganador y se llama Francisco Benítez y viene de Uruguay, amigos. Y bueno, y con la buena onda. No sé si tenía agradecimiento. Quiero agradecer la buena onda de muchos amigos que yo tengo. También sigo jugando Magic, una de las cosas, porque tengo muchos amigos de cuando éramos adolescentes, de hace 20 años te hablo de amistad. Bueno, algunos más amigos, otros menos, pero digo, mucha gente de Magic con la que hoy, hasta el día de hoy, tengo amistad y buena onda. Y eso es una de las cosas también que me hace jugar, venir a estos torneos, venimos con un lindo grupo. Me hubiera gustado que vengan un par de amigos más que no pudieron venir, pero digo, me gusta compartir con la gente que somos amigos hace 20 años. Si te soy sincero, es porque yo nunca he podido tener ese maldito día de gloria. En los 30 años que yo, en los 20 y tantos años que llevo jugando Magic, nunca he podido tener ese día de gloria. Siempre lo he buscado, lo he tratado, lo he querido tener y nunca lo he podido tener. Un día casi lo tuve y me lo arrebataron. Nacional de Viña del Mar. De hace años ya. Y entonces, que la gente logre ese día de gloria, una cuestión tan importante como un sudamericano de Magic, y que nadie sea capaz de mirarte, de estrecharte la mano y decirte, campeón, lo lograste, todos tus esfuerzos, todo tu trabajo, toda tu plata ha tenido logro para este momento, encuentro que era demasiado ingrato. Y si nadie lo iba a hacer, entonces lo hago yo. Si nadie se percató de eso, si todo el mundo está ocupado en otras cosas, si nadie está pendiente de eso y no hay nadie más,
ok, tomo esto en momento, voy y lo hago yo. Porque no es posible que pase por debajo. No es posible que se realce. Y hablé con ellos, los felicité, les dije que eran nuestros campeones de Latinoamérica, que de acá iban a salir los que iban a representarnos en el Top 8, los que iban a ir a jugar al Pro Tour. Y me miraron, asentaron la cabeza y fue como, puta, gracias. Eso fue lo que sentí con su mirada. Sentí que me dijeron, puta, gracias, weón, qué bueno que alguien se da cuenta o que alguien lo valora o que alguien lo respeta. Y lo reconozca también, así, weón, soy top 8 soy top 8 de Latinoamérica, soy top 8 del Sudamericano Magic Series, ¿cachai? Como, weón, es mi maldito día de gloria, por favor que alguien me felicite, me dé un aplauso y me abrace, me diga algo, ¿cachai? No solamente eso, o sea, cuando estamos hablando de Latinoamérica, esta región, en esta región es súper duro jugar Magic, ¿cachai? Somos el tercer mundo, tenemos condiciones de material de existencia que son paupérrimas. Muchos de ellos es plata que a lo mejor ni siquiera se la deberían gastar, pero ahí están. Porque si hay algo que nos caracteriza es la pasión. Y como dijo alguna vez en El secreto de tus ojos, una persona no puede cambiar de pasión. Puede cambiar de cualquier otra cosa, pero no puede cambiar de pasión. Y a todas estas personas les apasiona el Magic. Y vinieron acá a dar la cara por esa pasión y logran ese esfuerzo gigantesco detrás de todo el movimiento y que nadie sea capaz de darte una mano, ¿cachai? Restrecharte, abrazarte y decirte, campeón. No. Así que me tomé las atribuciones, sí, fui patudo, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo porque si yo el día de mañana, ojalá que los dioses del Magic me escuchen, que el fuego del Monorred y la furia me la dé algún día. Si algún día yo logro ser parte de ese top 8, me encantaría que alguien me dijera, campeón, lo lograste. Agradecimiento a toda la gente que nos sigue, que nos ve, que se suscribe, que nos da consejos, que nos ayuda, que a lo mejor a veces uno no nos menciona o no están en cámara o no quieren que hagamos público. Pero a toda esa gente que siempre nos está ayudando, prestando equipo, dando consejos, dándonos a veces oportunidades, dándonos productos, toda esa ayuda de verdad nos sirve y la agradecemos un montón. Porque sin esa ayuda a lo mejor no estaríamos acá.